Buenas tardes, profe. Hola, compañeros. En esta oportunidad quiero explicarles acerca del primer capítulo sobre la dramática insurgencia de Bolivia. Y comienza así. Las tierras del Alto Perú, o también conocidas por los españoles como charcas, eran territorios con ricos dominios. Un ejemplo claro fue el Cerro Rico de Potosí. La dominación española creyó necesario establecer una audiencia en Charcas. Esta ejerció tanto o más poder que el virrey, debido a que controlaba los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien se instituyó la audiencia de Charcas, pasaron 2 años para su inicio. Como centro de dicha audiencia se encontraba el departamento de Chuquisaca. Esta audiencia abarcaba poder sobre lo que hoy es Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y partes de Perú, Brasil y Chile. No había otro organismo con tanto poder, tanto así que llegaron a creerse muy superiores a los demás, aquellos que la conformaban. Los demás, a finales del siglo XVIII, este cuerpo aplastó la revuelta bajo la dirección de los hermanos Catari y Tupac Amaru, con la ayuda de habitantes con sangre española. Desde entonces, este organismo comenzó a declinar en poder, calidad, territorio. En 1778, el virreinato del Perú, al cual pertenecía Charcas, fue dividido, generando el virreinato del Río de la Plata. La audiencia de Charcas se vio afectada tras la creación de intendencias, limitando su poder a aquello más próximo a una corte de apelación. Chuquisaca, que era el centro de la audiencia de Charcas, era una ciudad universitaria, donde varios estudiantes, tanto locales y otros de diferentes partes del virreinato, asistían a universidades como la Real de San Francisco Javier, la Universidad Pontificia y Real de San Francisco de Javier fue fundada en 1621. Si bien hasta 1787 enseñaban los jesuitas, posteriormente se puso más énfasis en derecho que en teología. En 1776 se decidió crear una academia con el nombre de la Real Academia Carolina. Esta tenía un vínculo con la universidad, la cual era administrada por la audiencia. Dicha academia era un lugar en el cual estudiantes y abogados discutían y tenían conversaciones, llamando la atención muchas veces de las personas, generando público alrededor. En aquella academia, dentro de aquellas paredes, fueron sembradas las semillas que trajeron la ruina del Imperio Español. Aquellos estudiantes pensaban todo el día y aún en la noche, escritos que hablaban en ocasiones sutilmente del sistema español, o en la mayoría de casos eran más directos, deseando la muerte del rey de España. Monteagudo, uno de los participantes principales en la futura rebelión por la independencia en Charcas, se impresionó por el respeto de la libertad que existía en Francia y Estados Unidos. Los filósofos más estudiados en la Universidad San Francisco Javier fueron Tomás de Aquino y Francisco Suárez, quienes influenciaron a la generación de 1809, la cual aceleró la guerra de la independencia de Charcas. Los escritos de Aquino y Suárez tenían que ver con la teoría de las dos espadas, que consistía en que el poder espiritual era superior al temporal. Tanto ambos filósofos como también los pensamientos del siglo XVIII
ayudaron a los doctores de la universidad a fortificar sus convicciones. Aquellos estudiantes de leyes en Chuquisaca estaban preparados siempre para argumentar en diferentes puntos de vista. Aquino, Suárez, Maquiavelo y el silogismo fueron importantes en el movimiento de independencia. Aquellos estudiantes de derecho estaban de acuerdo en que si el gobierno no cumplía con su deber, estaban en el derecho de sustituirlo. Estos estudiantes radicales eran una minoría, comparada a la gran masa que apoyaba el gobierno español y el rey. En 1808 llegaron noticias de que España estaba perdiendo el poder en dicho país frente a los franceses y que este pueblo pedía a las colonias españolas su ayuda. Las noticias solo estaban dirigidas a las autoridades, como ser la audiencia, el presidente y el arzobispo. Cabe declarar que no había una buena comunicación entre el presidente, don Ramón García León, y la audiencia. Él era un hombre sencillo y pacifista, pero aquella audiencia lo consideraba débil, cobarde. El arzobispo, don Benito María de Moxo y Francoli, asumió el arzobispado en 1807. Este tenía una buena relación de amistad con el presidente. Como dato a resaltar, él tenía un amor profundo por España. Y eso se demostró cuando llegaron las noticias en 1808. Convenció al pueblo a rezar por España. A esto, la audiencia lo vio de una manera desagradable. En septiembre llegaron peores noticias de España. Por otra parte, las tres autoridades de Charcas no tenían buenas relaciones. El presidente decidió reunirse solo con la audiencia en una sesión para decidir si apoyaban a Sevilla, Imperio Español, en contra de los franceses. La audiencia decidió aún no dar ningún paso. Se realizó otra sesión debido a las nuevas noticias que llegaron, pero nuevamente la audiencia decidió no actuar en favor de Sevilla. Lo que ellos no sabían era que se convirtieron en un instrumento de los radicales. Pero Pizarro y Moxo siguieron insistiendo en la ayuda a Sevilla. Moxo, en su amor por España, pidió a sus clérigos obediencia a la Junta de Sevilla a través de una amenaza. Esto la audiencia lo vio como una oportunidad para destituirle, pero la situación en Chuquisaca era muy tensa. Los que aprovecharon dicha situación fueron los radicales, que habían observado el choque entre la audiencia y las demás autoridades. La conclusión que sacaron era apoyar a la audiencia. La idea que tuvieron fue defender la corona al rey, dejando a un lado a España. Mientras en aquello se concentraban los radicales, Moxo y Pizarro buscaban agradar a un delegado de Sevilla llamado José Manuel de Goyeneche. Lo recibieron con mucho entusiasmo y admiración. Goyeneche les entregó una carta a ambos, pero decidieron llamar a una sesión con la audiencia para abrirla delante de ellos. El ambiente se puso tenso y aquel regente oidor, Boeto, discutió con Goyeneche. Después de aquel suceso, Goyeneche entrega las cartas a Pizarro y a Moxo. Las mostraron a los demás y quedaron todos impactados. Era Carlota Joaquina, la hermana del rey de España, que había abdicado. Las colonias españolas eran parte de la petición que ella reclamaba. Aquellas cartas forzaron a salir a luz a los doctores radicales y unirse a la audiencia.
Mientras que Moxo y Pizarro se vieron atraídos por la idea de Carlota, aquello les jugó una mala pasada, ya que fueron acusados de traición. Mientras los radicales seguían con su plan de llegar al poder, aquella herramienta que utilizaron apoyando en un principio al rey Fernando IV estaba también siendo de beneficio para Carlota. Entonces los radicales, al darse cuenta de aquello, en diciembre de 1808 empezaron rumores en contra de aquellos que apoyaban a Carlota. Estos eran Moxo y Pizarro. Así también en contra de Carlota. Dijeron que estaba descartada de cualquier derecho al trono por una ley de 1713. Quienes conformaban los radicales eran Jaime Sudáñez, Manuel Sudáñez y Bernardo Monteagudo, quien formaron un plan para destruir las fuerzas presidenciales. Continuaron los hermanos Sudáñez con acusaciones a Moxo y Pizarro, pidiendo sesiones a la audiencia para acusarlos por diferentes circunstancias. Pero Pizarro no iba a quedarse tranquilo esta vez. Entonces, al ver que no tenía tanto apoyo, decidió acudir y pedir al intendente de Potosí, Sanz, el envío de tropas. En la mañana del 25 de mayo, Pizarro ordenó el arresto del personal ejecutivo de la audiencia, mas él arrestó solamente a Sudáñez, porque fue a quien se le encontró en aquel día. Mientras era llevado a la casa del presidente, gritaba a gran voz para que el pueblo se levantara, y lo consiguió. Entraron ferozmente a la casa del presidente. Algunos radicales tomaron a Pizarro y lo llevaron a una habitación de la universidad para ser arrestado. En el caso de Moxo, él había escapado, pero no se encontraba nada bien. Al día siguiente, quien asumió el poder del gobierno fue la audiencia, y al no ser como esperaban los radicales, no se sintieron satisfechos con su estatus. Pero quien estaba sorprendido fue el coronel Arenales, a quien subieron de rango para ser el comandante general de Charcas. Un próximo paso de la audiencia fue invitar al arzobispo Moxo a retomar su cargo, y él lo aceptó. Los radicales influenciaron como consejeros de la audiencia para que los delegados que serían enviados a diferentes lugares del virreinato fueran escogidos por los hermanos Sudáñez. Aquellos delegados no cumplieron con la misión encomendada por los radicales, a excepción de Mariano Michel en el mes de julio de 1809. Los revolucionarios reemplazaron el cabildo por la Junta Tuitiva, guiada por Pedro Domingo Murillo, que demandaba la independencia de Charcas de España. Pero existieron desacuerdos internos en La Paz, además que el presidente de la audiencia del Cusco, Goyeneche, fue radical con las medidas en contra de quienes se levantaron. Mientras, en Chuquisaca era designado un nuevo presidente, Vicente Nieto, quien con Goyeneche destruyeron a la generación de 1809. Pero, de una manera inesperada, existió una revolución en Buenos Aires que dio esperanza para la libertad de Charcas. Para concluir este capítulo, no podemos dejar atrás al comandante Arenales, a los esposos Padilla, quienes luchaban junto con un ejército de indios contra Nieto, y no olvidando a los radicales como los hermanos Sudáñez, Medina, Monteagudo, Murillo, Michel, quienes junto a otros fueron dejando su semilla para la independencia. Gracias.